Buenos días, Doctor, buen día. buenos días. Vamos a iniciar. El día de ayer habíamos planteado un cierto resumen, un cierto orden de ideas bajo un esquema general para poder aprender lo que es la farmacología, endocrinología en el tema de glucocorticoides. Habíamos comentado que esto nos servía para tratar enfermedades. En otras palabras, era para dar indicaciones importantes para el manejo de estos fármacos. Hablamos también sobre la terapia de reemplazo hormonal, o sea, aquellos pacientes que les falta el glucocorticoide en enfermedades como por ejemplo la insuficiencia de la glándula suprarrenal, en pacientes de insuficiencia renal en la fase terminal, en pacientes con trasplantes de corazón, trasplantes renales, trasplantes hepáticos, que día a día en estos años se va dando mucho más y en nuestro medio abunda y hay una fase de insuficiencia renal crónica en fase terminal que compromete a la glándula suprarrenal. Y muchas veces estos pacientes llegan a fallecer, especialmente en pacientes diabéticos. Entonces nosotros podemos reemplazar, ¿no?, a estas hormonas. Podemos bajar la dosis o aumentar las dosis. Por lo tanto, voy a tener un efecto que yo deseo. Por eso la fisiología es importante, ¿no? El efecto que yo voy a desear administrando un fármaco. Lo más que se ve es un efecto antiinflamatorio. Entonces me va a servir para enfermedades que tienen un componente inflamatorio. Y va a servir para aquellos pacientes que tienen comprometido el sistema inmunológico. Hay pacientes que reciben corticoides, las famosas enfermedades autoinmunes, ¿no? Sean de tiroides, sean de hígado, sean renales o sean cardíacos. Prácticamente se ha vuelto ya un boom este tipo de enfermedades y entonces empiezan los tratamientos con reemplazo o con reemplazo y tratamiento también en bloqueo de la inmunidad. Bueno, entonces haciendo este preámbulo, vamos a ver la potencia de los glucocorticoides. Cuando hablamos de potencia de los glucocorticoides, ¿no?, hablamos de la potencia de los esteroides. Veamos acá la acción, los de acción corta, la hidrocortisona, y veamos también en los mineralocorticoides, lo que ya vimos en la clasificación. Lo que vamos a hacer ahora es, como les dijo anteriormente, vamos a ordenar las ideas para entender las tablas que vamos a ver. No, esto no está en las tablas. Algunos autores han tratado por la forma didáctica o la forma de enseñanza que puede ser más comprendida la potencia de los esteroides. Como vemos acá, la hidrocortisona tiene un rango plomo que nos va a indicar la inflamación como antiinflamatorios, y de negro o azul lo que es la acción o función mineralocortical. Si nosotros vemos el ejemplo de la hidrocortisona, tiene la acción antiinflamatoria como 1 y acción de mineralocorticoide como 1. Es lo fisiológico, es lo normal. Nosotros sabemos que la hidrocortisona
que es el cortisol, que se va a sintetizar en la glándula suprarrenal, ¿no? Y entonces vamos a llegar a la unidad, porque hemos dicho que es lo más fisiológico para que se pueda entender. Ahora fíjense de qué va a depender esta acción fisiológica de la hidrocortisona y los otros corticoides. Va a depender que tenga la función antiinflamatoria y la acción mineralocorticoide. Se ha hecho estudios recientes, perdón, donde se pueda entender por qué nosotros decimos que tiene una potencia antiinflamatoria. ¿A qué se debe? Se descubrió que hay una relación de un corticoide cuando es antiinflamatorio y cuando guarda una relación con el metabolismo de la glucosa. Si guarda una relación con el metabolismo de la glucosa, decimos que tiene una potencia antiinflamatoria. Mientras más metabolismo hay de la glucosa, nosotros vamos a entender que tiene más relación antiinflamatoria. Y es lo que lo podemos entender en pacientes diabéticos, ¿no? Tiene una mala relación con el metabolismo de la glucosa, cuando tiene una reacción antiinflamatoria mínima. Y ustedes ven que en los pacientes diabéticos una pequeña herida o una pequeña se complica, ¿no? Entonces lo que tenemos que tener entendido es esta potencia antiinflamatoria en la hidrocortisona. La medida, para que se entienda, si nosotros hablamos de un paciente diabético, podemos decir que solo es el ejemplo para que se pueda entender. Es interesante y a veces es lo que nos llama la atención. Cuando nosotros podemos ya medir la potencia mineralocorticoide. La potencia mineralocorticoide va a guardar una relación y esa relación va a ser con la capacidad de conservar la vida. Si un paciente, por causas de un shock, ¿qué podemos decir de la función mineralocorticoide? Entonces la función mineralocorticoide se mide directamente con la capacidad que tiene el fármaco de conservar la vida, ¿no? Y eso va a depender de esa capacidad en la acción de la glándula suprarrenal. Por ejemplo, mantiene la presión arterial. ¿Por qué la mantiene? Porque los mineralocorticoides, como hemos dicho ya anteriormente, nos retienen líquidos, nos retienen sodio. Y si nos retienen sodio y nos retienen líquidos, vamos a entender y comprender que nuestro gasto cardíaco, ¿no?, nuestros volúmenes en el corazón se va a mantener y va a mantener la presión arterial. De lo contrario, va a haber hipotensión, shock y muerte de estos pacientes. Estos fármacos, ¿no?, al entender de retener sodio, va a aumentar el agua, por lo tanto es una presión arterial adecuada. ¿Qué pasaría si no tenemos mineralocorticoides? No va a tener la función y este paciente se va a morir. Entonces la hidrocortisona es la relación de acción antiinflamatoria y acción de función mineralocorticoide, va a tener una relación de 1 a 1. Pero ¿qué pasa con la cortisona? Ven ustedes que la cortisona
la acción antiinflamatoria es de 0.8 y la acción mineralocorticoide es de 0.8. Esta es la capacidad que tiene el fármaco, menos que la hidrocortisona, pero es un factor fisiológico normal. La prednisona la potencia, que es ya de acción antiinflamatoria como de 4, es 4 veces más antiinflamatoria que la hidrocortisona, que es lo normal, lo fisiológico. La prednisolona tiene mayor potencia y así la metilprednisolona va a tener mucho más potencia antiinflamatoria. Pero si ustedes ven que ya la metilprednisolona, la acción mineralocorticoide es de 0,5. Y si seguimos viendo estos fármacos de acción intermedia, la triamcinolona solo tiene una acción antiinflamatoria y no tiene ninguna influencia en relación a las alteraciones mineralocorticoideas. O sea, no tiene nada de mineralocorticoide. A este entender, nosotros podríamos manifestar, si un paciente lo estoy tratando con triamcinolona y no tiene función mineralocorticoide, tengo que agregar un fármaco de acción mineralocorticoide. Y así, en la metilprednisolona, que es mínima la acción del mineralocorticoide, pero la acción de la acción antiinflamatoria nos hace pensar aquí que si es de 5, es más que la hidrocortisona. Por lo tanto, en las acciones antiinflamatorias puedo yo utilizar un fármaco u otro, depende de la acción. Les podemos hacer una pregunta. ¿Qué terapia de sustitución le vas a dar a un paciente, por ejemplo, que no tiene glándula suprarrenal? Si no tiene el paciente glándula suprarrenal, como se ha visto en los estudios que les extirpan la glándula suprarrenal, no tiene fase fascicular, no tiene la glomerular y no tiene la capa reticular, ¿no? Entonces, ¿qué fármaco sería ideal en este caso? Si les damos hidrocortisona, ¿no?, ¿podría ir bien o no? La hidrocortisona, ¿no?, la cortisona, estos fármacos van muy bien, responden muy bien. Pero si yo le voy a dar prednisona, porque al paciente lo van a intervenir quirúrgicamente, ¿no?, a una cirugía, tendré que darle una acción mineralocorticoide, porque su función mineralocorticoide es de 0.8. ¿Le puedo dar? Se va a someter a una cirugía. Sí le puedo dar para subir los niveles de función mineralocorticoide. Y si subo la función mineralocorticoide, ¿no?, le va a decir que la relación, la capacidad de conservar la vida va a aumentar. Entonces, se tiene bien entendido estas acciones de las acciones de los corticoides. La dexametasona ya es de acción prolongada, de 12 a 36 horas. Miren, acá tiene una potencia antiinflamatoria de 30. Es 30 veces más que la hidrocortisona. También tenemos estos de acción prolongada, la betametasona. Igual tiene 30 veces más que la hidrocortisona su acción antiinflamatoria. Pero fíjense que la dexametasona y la betametasona no tienen capacidad o función mineralocorticoide.
algunas veces, ¿no? En los exámenes, las preguntas que vienen, especialmente en la residencia, estas preguntas de estos fármacos, es, quienes no tienen acción mineralocorticoidea, ¿no? Entonces que tenemos la triamcinolona de los de acción intermedia, tenemos la dexametasona y la betametasona de acción prolongada. También podemos decir que los mineralocorticoides, ¿no? Ya se van a sintetizar y la fluorocortisona, que es un mineralocorticoide, tiene capacidad de antiinflamatoria de 10 y tiene una capacidad de mineralocorticoide de 125, como ven acá. Entonces lo que nos tiene que dar a entender acá es que podría tener 125 más que la hidrocortisona, ¿no? En la acción mineralocorticoide. Entonces las dosis que nosotros podamos entender nos pueden confundir lo que yo puedo administrar a un fármaco. ¿Qué acción mineralocorticoide con acción antiinflamatoria? Si le damos la hidrocortisona, voy a aumentar 125 más la acción mineralocorticoide, pero la acción antiinflamatoria va a quedar en 1. Las dosis que ustedes ven al lado derecho, al margen derecho, podemos mencionar que depende de la actividad que nosotros podamos darle. Si damos a la hidrocortisona 20 miligramos, la acción de la inflamatoria y la acción mineralocorticoide va a seguir siendo de 1 a 1, ¿no? Entonces las dosis es equivalente a cualquiera de estas dosis descritas. Ejemplo de la dexametasona, que es 0,75 miligramos, ¿no? Podemos pensar de que es más pequeña, menor cantidad, ¿no? Pero la relación con la hidrocortisona va a ser de 20 miligramos, ¿no? Así la prednisona 5 miligramos, ¿no? Entonces el margen derecho es el que nos va a indicar cuál relación que tiene con cualquiera de estos fármacos. Si yo quiero hacer un cambio, a un paciente le estoy dando dexametasona 4 miligramos, o le estoy dando hidrocortisona 4 miligramos. Entonces nosotros podemos pensar que es mucha dosis, porque si yo le voy a cambiar a prednisona y quiero mantener la misma función corticoidea, en una función de un paciente con una hepatopatía crónica, o un paciente con infarto o miocardio, pero ahí le puedo dar por vía oral. Entonces lo que puedo hacer es que la dexametasona, una regla de 3 simple, ¿cuánto de prednisona le tengo que dar? Entonces, la prednisona, que es 5 miligramos, y la dexametasona 0,75, ¿no? Es una relación igual. Pero yo quiero cambiar de la dexametasona a 4 miligramos. Si la regla de 3 hago, y me sale que la prednisona sale de 26,6 miligramos. Entonces, las dosis que yo voy a comenzar y le cambio la dexametasona y le doy ahora prednisona, ¿no? Le voy a dar 26,6
6 miligramos de prednisona. Y entonces guarda una relación fisiológica de la parte antiinflamatoria como 4 y la parte mineralocorticoide de 0,8. Todo esto, ¿no? Los científicos, los que estudian más sobre el tratamiento de corticoides, se puede utilizar una calculadora, ¿no? Y empezar a ingresar los datos. La dosis, por ejemplo, que le estoy administrando de 4 miligramos de dexametasona, ¿no? Y solamente le podemos calcular, lo que quiero es de prednisona 26,6, ¿no? Entonces la hidrocortisona en miligramos en la calculadora, ¿no? Le va a salir exactamente lo que yo voy a cambiar, ¿no? El fármaco y las dosis que le puedo dar. Vamos a tocar, en base a esto, vamos a tocar las indicaciones de los glucocorticoides. Cuando nosotros damos a un paciente una dosis alta, un ciclo de las dosis en una semana, podemos decir que no va a tener efectos adversos. Vamos a entender que son pacientes sin contraindicaciones. O sea, si tú le das una dosis alta, el día de hoy hasta una semana, el paciente no va a tener efectos adversos. Los efectos adversos que ya hemos visto anteriormente. Solamente va a tener efectos adversos cuando estos fármacos, en cuanto a la dosis y principalmente en el tiempo, se va a prolongar. Si yo tengo un paciente en un tiempo prolongado, ¿no? Lo que voy a tener es que precisar la dosis y ponerle mucha atención cuando haya riesgo de la vida. Entonces, cuando hay riesgo de la vida, es cuando la función mineralocorticoide se va a hacer presente. Pero estamos dando dosis alta. Y entonces vamos a tener los corticoides en tiempo prolongado, que precisar la dosis. Es diferente cuando tú interrumpes repentinamente. Si tú interrumpes repentinamente, vamos a tener la insuficiencia, ¿no?, de la glándula suprarrenal. Entonces, lo que mencionamos, si tú usas corticoides por tiempo prolongado y vas a precisar la dosis, ¿le voy a salvar la vida o no? Por ejemplo, en un paciente con necrosis ósea, nada más que sería el único riesgo. No importa si le voy a dar dosis altas, no importa si le voy a dar dosis repetidas o las veces que le puedo dar, porque hay un tope de dosis por cada fármaco que yo estoy utilizando. Pero a este paciente no le paso el tope del fármaco, no debo sobrepasar. Entonces, puedo utilizar el fármaco. En dosis altas y prolongadas, puedo utilizar esos fármacos solo para salvar la vida. Entonces es muy importante los pulsos que voy a estar administrando.
o sea, las dosis que estoy administrando por pulsos. Si hoy día le doy mucho corticoide, hemos dicho que es para salvarle la vida, y aquellos pacientes que son resistentes a los corticoides y no va a responder a estos corticoides, en este caso vamos a tener que asociar otros inmunomoduladores. Y ahí viene la ciclosporina, los azatioprinas. La azatioprina es un fármaco que se utiliza como inmunosupresor. Es así que los pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Eh, inmuno, eh, pacientes que tienen hepatopatías, por ejemplo, autoinmunes, pacientes que tienen enfermedades tiroideas autoinmunes. Hoy en día, la enfermedad autoinmune que nosotros tenemos, mucho se ha asociado. Está apareciendo los diagnósticos con enfermedades autoinmunes. Cuando un paciente, por ejemplo, que nunca ha consumido, un ejemplo grosero así, un paciente que no consume licor, un paciente que tiene una vida ordenada, de repente tiene una cirrosis hepática. Le hacen los exámenes, los perfiles hepáticos, le hacen los exámenes autoinmunes, ¿no? Y entonces, este paciente sale con cirrosis, muere por cirrosis hepática. Nunca tomó un vaso de alcohol. Entonces, estas enfermedades, estos pacientes, no es que sean resistentes a los corticoides. Entonces, las dosis que les puedo administrar a estos pacientes va a ser mucho menor. Generalmente utilizan la hidrocortisona, ¿no? La hidrocortisona en 5 miligramos. Ya no la dosis estándar de 20 miligramos que habíamos visto, sino una dosis de 5 miligramos y la azatioprina como un inmunomodulador. ¿Por qué? Porque estamos bloqueando la acción autoinmune, lo que está dañando el hígado, lo que está dañando la tiroides, lo que está dañando a la función cardíaca, lo que está dañando la función renal. Muchas veces nos preguntamos, ¿qué pasó? Este paciente tiene insuficiencia renal terminal. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha hecho? ¿Se ha intoxicado? ¿O ha habido una hipotensión severa, ¿no? Durante largo tiempo ha tenido un paro cardíaco que no ha salido y durante el tiempo se ha dañado el riñón. O este paciente nunca ha comido grasas, nunca ha tomado alcohol, tiene insuficiencia hepática, tiene cirrosis hepática. Y en los exámenes que se le hace autoinmunes, tanto las ecografías de alto nivel o también los exámenes de inmunología, el paciente no tiene ningún rasgo de alteraciones inmunológicas, ¿no? Entonces vamos a tener cuidado en este tipo de pacientes al utilizar esteroides. La acción, los de acción corta, en cuanto a las dosis que podemos tener. Conocemos las familias que hemos estudiado por separado, las familias y su acción. Acción corta, acción intermedia y acción prolongada. Vamos a estudiar los de acción corta. Cuando yo hablo de glucocorticoide y acción corta, son aquellos fármacos que tienen una acción de inicio rápido, una acción farmacocinética. Vamos a ver que estos pacientes se van a absorber rápidamente. Aquí hablamos de por ejemplo, la hidrocortisona que les estoy comentando. Tiene un inicio rápido, ¿no?
La cortisona, que nosotros vamos a administrar en la absorción, tiene una buena absorción por vía oral, ¿no? Y una baja cuando administramos vía oral o vía parenteral, los dos a la vez. Y entonces veo que la vía oral, la hidrocortisona es muy buena. De estos fármacos, que también vienen en cremas, vienen en inyectables, entonces las dosis, el tiempo de acción de 2 a 6 horas, y puedo tener hasta 8 horas. Y tienen una vida media de 8 a 12 horas. Entonces la hidrocortisona puedo dar cada 6 horas o cada 8 horas. Pero en el caso que le estoy comentando de las enfermedades autoinmunes de la hidrocortisona, estamos hablando aquí de 200 miligramos. Pero si hablo de 5 o 20 miligramos para tratar una enfermedad autoinmune, ¿no? Puedo indicarlo una por día, ya no cada 8 horas, y es de 0,5 miligramos. Por lo tanto, es mínima la acción corticoide o mineralocorticoide para mantener esta relación de 1 a 1. Entonces debemos de tener en cuenta el tiempo de acción. En la cortisona, por vía oral, es de 25 miligramos y la acción es en 6 horas. ¿No? El tiempo de vida media es 1 hora. Entonces es diferente. La cortisona tenemos que darle, ¿no?, cada 6 horas. Y si nos pasamos de que el paciente no tomó su tratamiento cada 6 horas, lo toma cada 8 horas y el tiempo de vida media es mínima 1 hora, vamos a tener más efectos adversos que no se notarán, pero los efectos se van a presentar. Entonces, lo más fisiológico que tenemos que tener en cuenta. Estos fármacos se van a distribuir casi a todos los tejidos. Tengan en cuenta que estos fármacos va a ir a la leche, va a la barrera placentaria, va a pasar. Entonces, tener en cuenta que las madres gestantes o las madres que están dando de lactar, es muy importante tener en cuenta en la distribución de estos fármacos. Y también hemos hablado ya de la hidrocortisona, de la unión a proteínas del 90%, y tiene una fracción libre del 10%, ¿no?, que ya habíamos visto. Todos se metabolizan en el hígado, ¿no?, y tener en cuenta la metabolización de la primera fase, ¿no?, especialmente la metabolización del citocromo P, ¿no?, PSA4, ¿no?, y la eliminación renal, que va a ser del 90%. Si ustedes se dan cuenta, ya prácticamente los corticoides, la acción que vamos a tener acá, es unas dosis que podemos aumentar o disminuir, pero siempre manteniendo la relación de acción antiinflamatoria y acción mineralocorticoide. Entonces, ¿para qué me sirve la hidrocortisona? Si es de inicio rápido, me va a servir para procesos agudos, para procesos urgentes. Muchas veces yo veo, generalmente ustedes cuando hagan su internado van a ver y se van a encontrar que frente, así digamos, una injuria rápida, un paro cardíaco,
un coma, un accidente cerebrovascular, una intoxicación, lo que hacen no es utilizar hidrocortisona, que es de acción rápida, o que se debe utilizar en procesos agudos y urgentes, no en procesos crónicos, porque la hidrocortisona va a salvar la vida. Por ejemplo, en las crisis de anafilaxia, en shock anafiláctico. Entonces vemos acá tanto la hidrocortisona y, como hemos visto anteriormente, la metilprednisolona, ¿no?, que es del otro grupo, pero va a salvar la anafilaxia. Lo que nos preguntamos acá, si en esta anafilaxia el manejo inicial no es el manejo de corticoide, ¿no?, lo que vemos en emergencia, y ni siquiera utilizan la hidrocortisona, utilizan la dexametasona, que no es en la fase aguda, en la fase urgente, ¿no? Lo que tenemos que usar en casos agudos, urgentes, y en las crisis anafilácticas, primero va a ser la adrenalina. En segundo lugar va a ser los corticoides y en tercer lugar los antihistamínicos. Y entonces, en los corticoides, en la anafiláxica, vemos la hidrocortisona y la metilprednisolona. Siempre manejando nuestros criterios, ¿no?, nuestros criterios de atención, el ABCD. No es el ABC del paro cardíaco solamente, es el ABC de shock, de cuadros agudos urgentes, ¿no? El ABCD, ¿no?, generalmente es desde la parte respiratoria, la parte ventilatoria, la parte circulatoria y la de la discapacidad. No es discapacidad, sino el manejo, por ejemplo, frente al paciente que se encuentre en un estado de frío, calor, o tenga problemas de pérdidas de conocimiento o alteraciones neurológicas. Entonces, todos estos cuadros en la parte de urgente aguda vamos a monitorizarlo. Monitorizar significa tener que controlar los signos vitales, los signos neurológicos, ¿no? Monitorizar al paciente. Y es principalmente la fisiología normal, la homeostasis normal. Eso significa que tengo que monitorizar lo que es, por algo hemos hecho ya las prácticas de regulación cardíaca. Me estoy refiriendo a regulación de la circulación, especialmente el gasto cardíaco. También vamos a monitorizar, ¿no?, el oxígeno. Es importante el oxígeno que nosotros podamos administrar a nuestros pacientes. Muchas veces vemos frente a una anafilaxia, a una crisis de anafilaxia, lo primero que se hace es la oxigenación a dosis altas, a 10 litros por minuto. No estamos dejando trabajar al CO2, ¿no? Y como siempre hablo yo en manejos de pacientes críticos, pacientes agudos, el oxígeno lo podemos manejar poco a poco. La circulación, vemos que la vía endovenosa es importante, ¿no? Saber colocar. Hace poco hubo por la prensa que así los internos o los residentes de medicina, se llamó a la unidad de terapia intensiva a un alumno que estaba haciendo su internado, pero la falta de médicos se contrató a un interno. Cuando la familia le decía, ¿por qué no le coloca una vía? No, yo no puedo colocar vías. Llamaron a la enfermera
la enfermera también recién había acabado, yo no coloco vías. Entonces el familiar se siente que lo están prácticamente haciendo una negligencia médica. Ni la enfermera ni el médico interno sabían colocar una vía. Lamentablemente, la disposición de autoridades, ¿no?, que nosotros tenemos prácticamente han hecho de que se pierda el curso de primeros auxilios, ¿no? El curso de primeros auxilios, lo que yo tenía en es justamente manejar este tipo de pacientes, monitorizar, oxigenoterapia y principalmente las vías venenosas y la intubación endotraqueal. ¿Qué pasa con este COVID? Nadie maneja vía aérea. Y aún, peor aún, que los que manejan vía aérea no están en los que sea el personal de primera línea. No estoy hablando por mí, que soy anestesiólogo, ¿no? Entonces, es importante que ustedes, frente a este uso de corticoides, tengan siempre presente un manejo de vía aérea, un manejo de vía endovenosa. Por lo tanto, en la fisiología tenemos que tener en cuenta la regulación cardíaca, la regulación renal, la regulación del sistema nervioso, la regulación del sistema endocrino, la regulación de la temperatura del paciente, la regulación del sistema digestivo, porque todo va acá en la utilización de corticoides. Ustedes están viendo la acción corticoidea y la acción mineralocorticoide. Ese es como un título, como un capítulo. Y acá empezamos a hablar ya de adrenalina, ¿no? Primero se tiene que ver lo que es en cuadros agudos urgentes la adrenalina, la noradrenalina. ¿Cómo es que yo voy a administrar la adrenalina? En bolo, voy a administrarla en infusión. Y entonces tenemos los famosos ignorantes en la parte médica en estos pacientes. Lo que hacen es colocar adrenalina cuando ven que el paciente se está chocando, adrenalina en ampollas directamente, en una ampolla de 1 miligramo. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a cerrar los vasos sanguíneos y este paciente se va a morir antes que ustedes utilicen sus corticoides, ¿no? Entonces el paciente fallece, el paciente muere y ustedes han usado sus corticoides. Entonces la adrenalina en las primeras fases, cuando ustedes ven un cuadro agudo, monitorizarlo. Si ustedes encuentran condiciones de un monitoreo que se pueda manejar la adrenalina, tiene que ser un paciente que se esté chocando, que esté en hipotensión, ¿no? Y entonces administrar en microgotas, yo lo que aconsejo es microgotas de adrenalina, ¿no? Microgotas, mejor si es de noradrenalina, porque la noradrenalina actúa sobre el gasto cardíaco. Y recién vienen los corticoides, ¿no? La hidrocortisona, la metilprednisolona, siempre manteniendo, ¿no?, esa relación de acción antiinflamatoria, ¿no?, porque ya se está desencadenando la acción inflamatoria, la cascada inflamatoria, ¿no?, y también la acción mineralocorticoide con la metilprednisolona. Me he extendido un poco porque es importante que tengan en cuenta la utilización de estos corticoides. Y seguidamente los antihistamínicos. Hemos hablado de las cascadas de la inflamación, donde empieza la interleucina 1 de factores necrosis tumoral, ¿no? Las moleculares intracelulares, las moleculares vasculares, etcétera, etcétera. Hemos visto el calcio también, ¿no? Y entonces tenemos que ver una acción de utilización de corticoides y antihistamínicos para limitar la respuesta, ¿no?, la respuesta en beneficio del paciente. No se va a tener que
entrar con corticoides, pero lo que me va a salvar la vida a este paciente es la adrenalina. También tiene una acción. La adrenalina tiene una acción, ¿no?, de contrarrestar la inflamación. Y los corticoides después van a ayudar y favorecer a que no se exacerbe este cuadro. Me he extendido un poco en este caso porque es el tema de utilizar los corticoides, ¿no? También vemos en las crisis de broncoespasmos, que también es muy frecuente. Así vemos también el asma, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y aquí vemos ya la utilización de la hidrocortisona, ¿no?, y la metilprednisolona. Es un cuadro de las crisis agudas de broncoespasmo, ¿no? Entonces, salvando la vida, nuevamente tengo que hacer el ABCD. El ABCD, paciente crítico, paciente urgente, no es el ABC de paro cardíaco. Ojo, cuidado, ¿no? Monitorizar, oxigenar, mantener la circulación, ¿no?, y mandar los exámenes complementarios. Ya he evaluado el grado de este broncoespasmo. Lo primero, ¿no?, que nos llama a utilizar ya no los agonistas alfa, como la adenina, sino los agonistas beta 2. Es un broncoespasmo. Por lo tanto, los agonistas beta 2 hemos visto que son, ¿qué? ¿Cómo acción tienen? Pregunta de examen, señor delegado. ¿Mm? Beta 2 agonistas va a ser, ¿qué va a ser? Bronco y la broncodilatación. Entonces empiezo con la broncodilatación, ¿no? Después ya son los corticoides, después son los anticolinérgicos y, en cuarto lugar, el sulfato de magnesio. Entonces, este paciente vamos a favorecer que no se exacerbe y no se tenga el paciente, el cuadro se va a exacerbar. Vamos a salvarle la vida. En la insuficiencia renal, la insuficiencia suprarrenal aguda y el choco, pacientes que tienen de pronto, ¿no?, cuando le hemos suspendido el fármaco, una insuficiencia suprarrenal. O también un paciente que hemos suspendido y tiene un infarto agudo de miocardio. Paciente que tiene una insuficiencia de las coronarias. Paciente que tiene una insuficiencia de la irrigación del corazón o paciente que tiene una insuficiencia de la irrigación de la glándula suprarrenal. Estos pacientes, como quedan sin función, ¿no?, pasan a ser un choco. Y nosotros nos preguntamos, cuando hemos dicho que los mineralocorticoides mantienen la vida, ¿no?, prácticamente su potencia se mide en eso: mantención de la vida y mantención de la glucosa. Entonces, si este paciente, la hidrocortisona, no se ha utilizado, es el que le va a salvar la vida. Una, porque es de inicio rápido, ¿no?, y otra, porque va a tener acción antiinflamatoria de la cascada de la inflamación. Entonces, ahí va, en estas acciones, lo que yo hago
de la hidrocortisona, ¿no? Es el cortisol, es algo natural, es algo fisiológico, que yo pueda estar usando en pacientes que tienen el problema respiratorio, el problema renal, ¿no? Y el problema del corazón y la anafilaxia. Los pacientes, por ejemplo, que han sido intervenidos quirúrgicamente recién, le trasplantan el riñón, pero pronto llegan a la guardia y están con fiebre, le tocamos la zona del trasplante y está caliente, está eritematosa, está con flogosis. Inmediatamente le puedo dar un corticoide para bajar ese cuadro clínico. Y lo que voy a valorar después ya es con el especialista, ¿no? Con el equipo de trasplante renal. Cuando hace un paciente ya rechazo agudo al trasplante, puede estar utilizando la metilprednisolona, porque es un riñón que necesita, ¿no? Como hemos dicho, la metilprednisolona tiene mayor acción antiinflamatoria, pero tiene también acción mineralocorticoide, por lo tanto va a mantener la función, ¿no?, mineralocorticoide, que es para salvarle la vida. En el caso de pacientes con hipotiroidismo, estos pacientes con hipotiroidismo, pacientes con coma mixedematoso, recuerden que este paciente es un paciente con coma de hipotiroidismo extremo. Los glucocorticoides, especialmente la hidrocortisona, va a servir para aumentar la función, pero no la función de la tiroides, sino la hidrocortisona me va a servir para mantener la función cardiovascular, me va a mantener la glicemia, porque la función cardiovascular y la glicemia va a hacer que no le falte al cerebro. Entonces la acción antiinflamatoria tiene relación con la glucosa. Y así, este paciente en coma mixedematoso por hipotiroidismo, más del corticoide, primero tenemos que tener en cuenta la monitorización, el ABCD, la oxigenación, la vía endovenosa, los exámenes, pero primero empezar con la levotirosina. La levotirosina y seguidamente los corticoides. Acá mucha atención que la hidroclorotiazida o la hidrocortisona, ¿no?, va a ser muy útil para el shock mixedematoso, porque la hidrocortisona tiene una potencia, ¿no?, y como uno tiene la acción mineralocorticoide, ¿no? O sea, la hidrocortisona tiene las acciones antiinflamatorias que mantienen la glucemia normal y la acción mineralocorticoide, que son las funciones cardíacas. Vamos en tercer lugar, con esto es monitorización, con lo que hemos estudiado ya del medio interno, que es la homeostasis, ¿no? Es lo que tengo que tener en cuenta, la función cardíaca. No me cansaré de repetirles. Estos pacientes que utilizan corticoides y están en coma, en shock, siempre tiene que ser
el medio interno. Y el medio interno significa mantención, ¿no?, de la homeostasis. Esa homeostasis, que son 6 parámetros: cardiovascular, respiratorio, endocrino, sistema nervioso central, temperatura, el aparato digestivo, ¿no? Principalmente el sistema endocrino. El sistema endocrino es la relación del sistema nervioso, ¿no? El sistema nervioso simpático, parasimpático, ¿no? Y el sistema renina, angiotensina, aldosterona, y el hipotálamo, hipófisis y glándula suprarrenal, ¿no? Entonces tengan en cuenta estos que estoy presentando. Algunas veces yo, que trabajo mucho con corticoides, especialmente manejo muy bien la hidrocortisona, que me va a servir como antiinflamatorio, y la mineralocorticoide 1 a 1 es para salvar la vida, especialmente en crisis anafilácticas. Las crisis anafilácticas muchas veces decimos que es idiosincrasia del paciente. Muchas veces pensamos, y los anestesiólogos, mucho temor tenemos, porque lo que no pasa en un segundo o en 1000 años, pasa en un segundo. Y se encuentran estas reacciones anafilácticas. Entonces, la hidrocortisona, que es de acción rápida, es lo primero que nosotros pensamos, pero siempre monitorizando al paciente. Por ejemplo, siempre nos presenta un broncoespasmo, ¿sí?, y el coma y el shock. Y entonces, nosotros vemos que va a depender de la dosis. Si nosotros pensamos que la actividad para ambos casos, la hidrocortisona es de 20 miligramos. Pero si yo empiezo de dosis de hasta 200 miligramos, 400 y 600 miligramos, o sea que le voy a dar grandes dosis, que puede potenciar y hacer un efecto muy potente, pese a que tenga, ¿no?, la clasificación de potencia baja. Entonces esto va a ser dosis dependiente. La hidrocortisona en frascos, ¿no?, de 250 y 500 miligramos. Ya directamente, sin ver la parte inflamatoria, sin ver la parte aguda, sin ver la parte de la crisis, en niños aplicamos de 100 miligramos y en adultos, ¿no?, de 250 o 500 miligramos. Pero no tenemos en cuenta qué es lo que quiero: mantenerle la vida al paciente, o seguramente, ¿no?, mantener la inflamación, que es lo más importante que tengo que ver acá. Lo bueno de la hidrocortisona es que tiene una vida media de 8 a 12 horas. O sea que a las 6 horas le puede estar repitiendo la dosis. Pero ¿qué sucede en nuestros pacientes que tenemos estos cuadros? Anafilaxia, broncoespasmo, insuficiencia suprarrenal, rechazo a los trasplantes, comas misedematosas, artritis reumatoidea. ¿Qué es lo que pasa en estos pacientes? Especialmente en los cuadros agudos, solo le damos una dosis y no nos damos cuenta que esto se va a repetir. Entonces, estamos haciendo más daño que bien. La evaluación de un anestesiólogo cuando usa, en este caso, corticoides, es 3 días seguidos. Cuando hizo el broncoespasmo, o hizo una parada cardíaca,
o hizo un shock anafiláctico, es 3 días seguidos al lado del paciente. La anestesiología no es poner la anestesia y que el paciente salga vivo hablando, especialmente si en este caso si uso corticoides, es seguir al paciente, ¿no? 3 días e informar al cirujano tratante, ¿no? Informar a medicina interna, informar si es que ha pasado a la unidad de terapia intensiva. Hemos empezado las dosis con hidrocortisona o la metilprednisolona, en otros casos. Lo que quiero es que se responda bien y que se mantenga la homeostasis en el paciente. Otro cuadro clínico, ¿no?, es la colitis ulcerosa, la tendinitis, ¿no? Obviamente son cuadros inflamatorios que tenemos que tener mucha atención. En los pacientes, por ejemplo, con síndrome de distrés respiratorio del adulto. Ahora que tenemos el coronavirus, ¿no?, en estos procesos inflamatorios, siempre en la primera fase no debemos utilizar corticoides. Cuando ya se instala este síndrome de distrés respiratorio del agudo, porque aquí ya se instala la enfermedad de las membranas hialinas del adulto, ya aquí sí, ¿no?, utilizamos la hidrocortisona y la metilprednisolona. Aquí se ha demostrado que hay buenos resultados en estos pacientes de coronavirus, ¿no?, en el síndrome de distrés respiratorio, porque estoy atacando la función en las membranas hialinas del adulto con la hidrocortisona y la metilprednisolona. En el edema cerebral, ¿no?, la hidrocortisona y metilprednisolona. En esos pacientes que no hay respuesta a la hidrocortisona y que no hay mejoría en el edema cerebral, tiene que haber una relación, ¿no?, con el proceso de la inflamación a nivel cerebral. Puede ser que haya una resección también de la médula espinal. Entonces estos fármacos se han visto o se han demostrado que pueden ser buenos protectores, ¿no?, de este proceso inflamatorio. Ya en los protocolos recientes, como lo estoy mencionando, ya se está viendo el uso y cuándo debemos usar corticoides, principalmente en lo que yo les estoy comentando, la enfermedad que tenemos hoy en día. Y así ustedes pueden manejar los corticoides, como hemos dicho ya el día de ayer, en estos cuadros agudos, urgentes, que tengamos en nuestros pacientes. Ustedes más que todo como estudiantes de medicina, hacer quedar bien a la universidad, por algo les estamos impartiendo clases que tengan que ver con el cual estamos haciendo seminarios. Espero que no dejen, sigan investigando, sigan estudiando y tienen un buen ejemplo de estudio para estos pacientes que podemos salvar la vida. Más que todo en nuestros familiares, nuestros parientes, nuestros amigos, que muy bien ustedes pueden hacer con estas clases, telemedicina, y poder aconsejar, ¿no?, cuánto me gustaría a mí hacer con ustedes telemedicina sobre estos fármacos. Lamentablemente, ¿no?, las condiciones no se dan. Los efectos adversos que ya hemos visto, por lo general, en la utilización de fármaco, son bien tolerados. Más que todo, en los efectos adversos inmunológicos y en los efectos adversos metabólicos.
Eh, en los aspectos inmunológicos hemos hablado sobre patologías que no tienen que ver nada con la inflamación, pero sí tienen que ver con el efecto autoinmune, la utilización de corticoides, ya sea en trasplantes renales, ya sea en trastornos tiroideos, que son autoinmunes, trastornos hepáticos, renales, cardíacos, autoinmunes. Hoy en día la enfermedad que se está más apareciendo no tiene ningún examen que diga que este paciente tenga un problema de tiroides en el hipotiroidismo, que haga un coma mixedematoso y nada más es un cuadro autoinmune. En el cuadro metabólico, en el, ya vimos también el efecto adverso en las glándulas, en las hormonas de crecimiento. En el cuadro metabólico también habíamos mencionado sobre el síndrome de Cushing, habíamos hablado sobre la hipocalcemia, hipercolesterolemia y por qué todos estos cuadros nos llegan a la cetoacidemia. Así a nivel cardiovascular, empeora la insuficiencia cardíaca, hemos visto por qué se produce la hipertensión arterial, por qué se producen arritmias cardíacas, no se olviden de las alteraciones a nivel del sistema nervioso autónomo, ¿no? Especialmente la acción de los mineralocorticoides, a nivel del tracto gastrointestinal, porque se producen úlceras gástricas, a nivel de tonorque, etcétera, etcétera. Nos vamos a ir a las contraindicaciones, ¿no? Hablamos de la hipersensibilidad y también hablamos de diabetes, ¿no? También habríamos visto eh, la administración de los AINES, ¿no? La acetazolamida, la hipocalemia, ¿no? Que se producen en estos pacientes por la mayor excreción de potasio, los diuréticos, los anticoagulantes, ¿no? Y además de las concentraciones de corticoides en menor concentración, ¿no? Los antihipertensivos, las rifampicinas, ¿no? Las fenitoínas. Y la utilización también, ¿no? Que podemos hacer en los beta-2 agonistas de adrenalina, antihistamínicos, ¿no? Como hemos visto ya en la parte aguda, en la parte eh, de emergencia que tenemos que tener de estos pacientes. En las enfermedades virales, que hoy en día podemos hablar de estas enfermedades virales, tenemos que recordar que tenemos que bajar la infunción inmunológica a este paciente con la acción viral, lo vamos a inmunosuprimir y por lo tanto una enfermedad viral puede florecer, ¿no? Y puede aparecer. Entonces aparecen acá las alteraciones psiquiátricas, ¿no? Y también tener mucho cuidado con el problema del glaucoma agudo, ¿no? El glaucoma de ángulo cerrado abierto. Nuevamente podemos hacer una aclaración. El tiempo de vida del paciente dependiente del juicio clínico que nosotros hagamos al paciente. Si tiene un paciente glaucoma agudo, pero le puede salvar la vida de una crisis anafiláctica con corticoides, de hecho que nosotros le vamos a aplicar corticoides y vamos a obviar la contraindicación, porque esto le puede solucionar posteriormente, pero la vida no. Y entonces le vamos a salvar la vida y entonces tenemos que usarlo. Pero viendo la dosis respuesta, ¿no? Y teniendo bien en cuenta las interacciones farmacológicas.
En el coronavirus no damos corticoides al inicio, lo que llamamos la primera fase, porque disminuyen el clearance del virus, o sea, disminuye la liberación del virus. Así que mucho cuidado al inicio, no se da, y solo demos como antiinflamatorio el paracetamol. No iniciemos con corticoides por lo anteriormente dicho. Los corticoides de acción intermedia aquí encontramos los grupos de corticoides que vamos a usar de manera crónica. Vamos a dar por vía oral, por vía parenteral, la prednisona por vía oral y vía parenteral, la metilprednisolona por vía parenteral, la triamcinolona por vía intramuscular, por vía inhalatoria, y el deflascor por vía oral. Entonces tenemos que nosotros ver qué fármacos podemos dar por vía oral, por vía parenteral, tener en cuenta bien. Por ejemplo, la metilprednisolona, el metabolismo sigue siendo el mismo, la dosis han cambiado un poco. La prednisona puedo dar de 5 a 90 miligramos por día. El tiempo de acción es en un día, ¿no? Y la vida media es 18 a 36 horas, la prednisona, ¿no? Lo que muchas veces también se está dando, ¿no? De 5 miligramos de la prednisona como coadyuvante al tratamiento de las enfermedades autoinmunes. Y hablo como coadyuvante a las enfermedades autoinmunes porque solo le das tratamiento una vez por día, que va a durar de 18 a 36 horas. Y la dosis es mínima, pero te va a mantener la inflamación, ¿no? Y la acción mineralocorticoide. Lo que nosotros queremos decir, si le damos una vez por día, y le puedo dosificar 2 a 3 en la mañana, o 2 tercios en la mañana y 1 tercio en la tarde, las vidas medias, puedo jugarlas, ¿no? Al utilizar, por ejemplo, prednisona 90 miligramos, o también metilprednisolona a 500 miligramos. Puedo hablar de tercios o 2 tercios. 1 tercio sería dividirlo en 3 partes, y 2 tercios dividirlo en 2 y en 3 partes. Sería cada 8 horas. Y cumplo lo que es el tiempo de acción de 1 por día. La metilprednisolona, ¿no? Como hemos dicho, ¿para qué es lo que yo quiero? Una acción antiinflamatoria. Entonces va a depender el tiempo de acción de acuerdo al uso que yo use. 1 tercio o 2 tercios. Cuando nosotros vemos la distribución de estos fármacos, como ya habíamos visto, la unión a proteínas es el 90%, se absorben a todos los tejidos, pasa a la leche y pasa a la placenta. Su metabolización va a ser en el hígado con ciclocromo P450, 3A4 y la eliminación va a ser renal al 80%. Si nosotros vemos en la terapia de reemplazo la prednisolona o la prednisolona en polimialgias, poliartritis, arteritis temporal, colagenosis
Wagner, de dermatomiolisis, fiebre reumática y púrpura, ¿no? Las enfermedades reumáticas son fármacos que voy a utilizar para terapia de reemplazo inmunosupresor, la prednisolona. Si nosotros pensamos que los corticoides de atención intermedia, como la prednisona o la metilprednisolona, en la terapia de reemplazo, la hidrocortisona y la metilprednisolona son fármacos que vamos a utilizar de manera aguda. Por lo tanto, sí tengo que usar como terapia de reemplazo, pero tengo que discernir acá qué enfermedades puedo tratar. Acá ya no estamos pensando en enfermedades agudas. Entonces, ¿en qué enfermedades? En la terapia de reemplazo, ¿no? En las terapias de inmunosupresores. Estamos hablando de enfermedades reumáticas con el uso de la prednisolona. Si voy a tener que reemplazar, hacer un reemplazo de la terapia hormonal en un paciente que no tiene glándula suprarrenal, obviamente que tengo que utilizar la prednisona, pero también puedo utilizar la prednisolona. En la enfermedad de Addison, en las enfermedades bronquiales, prednisona, prednisolona, porque son pacientes que no han respondido bien a la terapia inicial o que de manera crónica no responden bien. Por lo tanto, tengo que inmunosuprimir a este paciente, especialmente si hace un broncoespasmo. Entonces le puedo dar de manera crónica, ¿no?, a este paciente. También en los pacientes post-trasplante. Estos pacientes, como hemos dicho anteriormente, tengo que inmunosuprimir para que el mismo cuerpo no esté agrediendo o no esté lesionando sus mismos órganos. En el trasplante, para que no lo elimine el riñón que acabamos de trasplantar o cualquier órgano que acabamos de trasplantar. Asimismo, estos fármacos en pacientes con cirrosis hepática autoinmune, ¿no?, la prednisona de 5 miligramos, siempre y cuando este paciente no tenga ninguna clínica o estudio laboratorial o estudio de diagnóstico que nos confirme que no haya sido la cirrosis o otro cuadro clínico. Por ejemplo, en las hepatitis A, B, C, ¿no?, G, etcétera, que no haya ningún estudio que demuestre que la cirrosis ha sido viral. Asimismo, la cirrosis no haya sido por injuria, por ejemplo, en el consumo de alcohol o en el abuso de medicamentos, especialmente todos los que pasan por el hígado, especialmente los antibióticos, ¿no? El hígado tiene bastante función y si abuso de los antibióticos, abuso de los fármacos, el hígado va a estar insuficiente. O también pacientes que hayan sido, que se les haya extraído la vesícula, va a haber mucho más acción del hígado. Por lo tanto, el hígado es el que, con el páncreas, los que más van a trabajar para suplir la función de la vesícula. Entonces empieza a trabajar el hígado y con el tiempo hay alteraciones a niveles hepáticas y a niveles pancreáticos, que muchas veces, si el examen diagnóstico es negativo,
los exámenes laboratoriales, ya estamos pensando y así en el cómics edematoso, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que tener en cuenta los factores inmunosupresores. En las enfermedades hematológicas, por ejemplo, la anemia hemolítica, la púrpura trombocitópenia, la leucemia, la granulocitosis, la prednisona o la prednisolona. En las colitis ulcerosas, ¿no? Prednisona, prednisolona. En las hepatitis, ¿no? En las hepatitis, en las inflamaciones del hígado, ¿no? Vamos a tener también la acción de estos fármacos. En las dermatitis atópica, mayor del 20%, ¿no? Esta dermatitis afectada, el síndrome de Liel, Horace, el de Bechtel, ¿no? En las porfirias, vamos a ver qué es la utilización de la prednisona. Enfermedades alérgicas, también puede ir bien este tratamiento. En los procesos de dermatitis, las acciones de estos fármacos no son muy fuertes. No es necesario ponerles por inyecciones, ¿no? Ni darle hidrocortisona, ni beta, ni dexa, recomendación desametasona. Puede empezar simplemente por vía oral. Por ejemplo, en la enfermedad de Liel, ¿no? En la enfermedad de Liel, Harris-Heimer, ¿no? Aquí es lo que tengo que tener en cuenta, una reacción a la penicilina. Por ejemplo, la sífilis, enfermedad de Beckel, ¿no? Y los pénfigos pueden ser para control de estos fármacos. Tenemos que acordarnos que estos fármacos de acción intermedia son de manera crónica, para enfermedades crónicas. Las enfermedades intersticiales. En las enfermedades intersticiales son enfermedades crónicas, no son cuadros agudos, pero sí yo voy a ir tratando, voy a evitar en las enfermedades intersticiales con la prednisona o prednisolona, voy a evitar que se vaya fibrosando. A veces se va fibrosando más y más. Acordémonos que hemos dicho de la acción de los fibroblastos, ¿no? Que tenemos en este cuadros patológicos. Asimismo, la utilización de prednisona, prednisolona en enfermedades renales. Por ejemplo, en la glomerulonefritis, en los cambios mínimos en el síndrome nefrótico y también en las enfermedades oftálmicas. En los cuadros de glomerulonefritis, la prednisona, la prednisolona, ¿no? Hoy en día, si hablamos de glomerulonefritis, estamos hablando de patologías que ustedes como estudiantes y médicos internos, o cuando nosotros vamos a un hospital, ¿no? Y hacemos un cuadro de glomerulonefritis, estamos también hablando de patologías gérmenes dentro del hospital, especialmente la Escherichia coli. Y entonces, en el riñón, utilización de corticoides en esta glomerulonefritis es importante, ¿no? Asimismo, los cuadros que hacen en el síndrome nefrótico. ¿Por qué les digo esto? Hoy en día se está hablando de la multiresistencia a los fármacos.
y uno de ellos es la multiresistencia en los hospitales a la Escherichia coli. La Escherichia coli tiene como 2000 variedades, ¿no? Si ustedes leen en las páginas de la universidad, en el seminario que se realizó el año pasado, no recuerdo, más o menos en septiembre del año pasado, ¿no? Donde se hizo a raíz de estudios en el lago Titicaca, los estudios de los agricultores, lo que siembran, lo que cosechan, lo que comemos, ahí se ha visto, ¿no? Los cuadros de glomerulonefritis, síndrome nefrótico, y a todos estos pacientes no se les trata con corticoides, sino se les trata con antibióticos, exclusivamente la ceftriaxona. Son cuadros crónicos, ¿no? Que lamentablemente no podemos empezar con los corticoides, sino de manera posterior para no llegar a esta fibrosis. En los cuadros oftalmológicos que se utilizan gotas, se puede utilizar la meprednisona, la triamcinolona y deflazacort tienen un efecto similar a la prednisolona. O sea, tiene la misma indicación, así que no nos podemos preocupar, ¿no? Lo que tenemos que hacer acá es decidir de acuerdo al cuadro clínico. Por lo general, siempre hemos visto que el manejo es la prednisona, la metilprednisolona, nada más, pero cuando conocemos los cuadros patológicos. Pero a esto debo agregar que lo que más se utiliza en nuestro medio y mal usado es la dexametasona. En los efectos adversos, no quiero repetir, que son iguales, las contraindicaciones también son iguales. Vamos a ver los glucocorticoides de acción prolongada. Aquellos fármacos que tienen de inicio rápido, de características importantes. Lo primero es que el tiempo de duración es mayor a 36 horas, ¿no? Y son muy potentes antiinflamatorios. No son fármacos, ojo, que voy a dar para terapia de reemplazo mineralocorticoide, porque en la exposición hemos visto que no tienen acción mineralocorticoide. Y si nosotros miramos las dosis de la dexametasona, de 2 a 9 miligramos, la betametasona de 5 a 100 miligramos por día, y el tiempo de vida media es prolongado. Así también hemos visto la administración de la dexametasona por vía oral o vía parenteral, la betametasona por vía parenteral y en topicaciones, tópicos en cremas de la betametasona. La metabolización es en el hígado, como hemos visto que es el 90%, y la renal que es el 80%. Estos fármacos son potentes y urgentes. Enfermedades reumáticas. Las enfermedades reumáticas sí puedo tratar con dexametasona, ¿no? Aquí también el tratamiento de las polimialgias, poliartritis, arteritis temporal, colagenosis de Wegener, la dermatomiolisis, las fiebres reumáticas, las púrpuras, ¿no? Que estamos viendo que también en otros casos, cuando son de forma urgente, podemos utilizar, ¿no? La dexametasona.
La dexametasona, por vía oral, hay presentaciones. En las enfermedades de Addison, la dexametasona, o en diagnóstico de síndrome de Cushing. En las enfermedades bronquiales, ¿no?, tenemos la dexametasona y la betametasona. Y en estas ya puedo utilizar por vía parenteral, porque son potentes, de inicio rápido y van a durar mucho tiempo. Por lo tanto, hasta el día siguiente el paciente va a empezar a mejorar y va a tener buena respuesta. Lo que hay que diferenciar es que son enfermedades crónicas, no son enfermedades agudas. Podemos utilizarlo de emergencia, ¿no? Pero viendo siempre el cuadro clínico. En el post-trasplante, la dexametasona, muy útil para limitar y bajar muy rápido la respuesta inflamatoria. También en las enfermedades hematológicas, la dexametasona y la betametasona, en las anemias hemolíticas, en las púrpuras trombocitopénicas, en las leucemias, en las agranulocitosis. Acá van a responder muy bien, porque tengo la dosis potente, ¿sí?, y también van a actuar la dexa y betametasona en las colitis ulcerosas. Lo importante que tenemos que utilizar la dexametasona y betametasona en las gestantes, en la maduración pulmonar. Cuando tenemos una mujer en amenaza de parto pretérmino, antes de las 34 semanas, y está con contracciones, puedo inhibir el útero, ¿no? Y le asocio beta o dexametasona. El esquema que puedo aplicar es de 48 horas. Y entonces voy a favorecer que el pulmón madure, y fuera de eso voy a proteger la hemorragia intracraneal. Le voy a proteger de una enfermedad intestinal hemorrágica, como hemos visto anteriormente, las complicaciones que puede haber, ¿no? Entonces podemos decir que los corticoides son buenos para esa edad, las 34 semanas. Si el parto de término se da, pero ¿qué pasa si se presenta antes? ¿No? No están indicados, al menos que la paciente tenga una enfermedad de base, por ejemplo, una enfermedad crónica, ¿no?, reumática, por ejemplo, o otra enfermedad reumática que nosotros tenemos o esté recibiendo tratamiento de reemplazo hormonal con corticoides. También tenemos en dermatitis, ¿no?, la dermatitis atópica principalmente, ¿no?, la dexametasona. Siempre y cuando sea una enfermedad que no está tratándose bien, no está respondiendo bien, le damos la dexametasona. ¿Por qué? Porque la dexametasona es muy potente. También la dexametasona en un edema cerebral, en las tiroiditis, responden muy bien. Como es un tratamiento de largo tiempo, ¿no?, van a evitar que esa tiroides se inflame, igual que ese oído se inflame, y hasta ver los cuadros de otitis, ¿no?, tiroiditis, otitis,
Como es difícil, es muy molesto. El paciente tiende a irse con una solución y voy a tener que usar los corticoides. Si no utilizo corticoides, utilizo un AINE potente. Asimismo, dexametasona como de antiinflamatorio en el síndrome de distrés respiratorio del adulto, ¿no? En la glomerulonefritis, ¿no? En el síndrome nefrótico, como hemos visto, en enfermedades renales, ¿no? Cambios que hay en las membranas hialina, especialmente en estos cuadros de que hoy en día tenemos de la COVID-19. Los efectos adversos que ya hemos visto, ¿no? Especialmente el síndrome de Cushing, pero no podemos repetirlo. En las contraindicaciones, ¿no? También, y en los efectos, en las interacciones farmacológicas, especialmente con los AINES, ¿no? Obviamente con ellos, y los otros, los antibióticos, la fenitoína, la carbamazepina, los esteroides, ¿no? La ciclosporina, etcétera, etcétera, que puede provocar convulsiones. En este tópico de los corticoides, son los fármacos que no hemos visto anteriormente, pero que sí los vamos a ver. A veces no lo hemos escuchado, pero se ven en las farmacias, y esos son los corticoides tópicos. Estos corticoides tópicos van a depender de la potencia. La potencia de esos fármacos, primero de la molécula, de la concentración del fármaco. ¿Sí? Lo primero es la molécula, la segunda es la concentración, y tercero es el vehículo, lo que vamos a utilizar. Una potencia 1 y 2 es la hidrocortisona. Una potencia 2, ¿no? Tenemos a la clobetasona. La potencia 3 a la betametasona, metilprednisolona y budesonide, principalmente. La potencia 3, vamos a ver que estos fármacos, si los vamos a utilizar, especialmente en dermatología, los dermatólogos utilizan esto, ¿cuáles serían los efectos adversos? Sabemos que estos fármacos, en cremas, en potes que vienen, no debe pasar una semana, más debe darse solamente una vez por día, máximo 2 veces por día. A veces utilizamos estas cremas, especialmente la clobetasona, ¿no? Y la betametasona, en forma continua, seguida. Y hay fármacos que se utilizan, que se mal utilizan, ¿no? Se utilizan una vez por día, pero por una semana. Y entonces va haciendo los efectos adversos de estos fármacos según la potencia, la concentración y el vehículo que lo estamos utilizando. En los inhalados tenemos a la beclometasona, budesonida, fluticasona y transcinolona. Realmente los tenemos en fármacos inhalados.
Entonces tenemos que ver la zona afectada. Hemos visto que los fármacos, uno de sus efectos adversos, que limita la síntesis de proteína. Por lo tanto, la piel no se va a regenerar. Y si la piel no se va a regenerar, va a ser una piel muy débil, muy delgada, por lo tanto puede romperse fácilmente. Y eso va a empeorar el proceso inflamatorio del paciente. Entonces, a un paciente no le podemos dar directamente. Tenemos que estar seguros en la clínica que hemos estudiado al paciente. Mejor es, si no conocemos, si no sabemos el manejo, es mandarlo a un dermatólogo. Entonces nosotros podemos, si estamos haciendo nuestro serum, servicio rural, y peor si en Puno, dermatólogo solo hay uno, o vives lejos, tienes que comenzar con algo básico. Y algo básico significa utilizar un fármaco, un corticoide, con mínimos efectos adversos. Y este fármaco es el de potencia 1, que es la hidrocortisona. Para después reevaluarlo, ¿no?, hasta que podamos enviarlo al dermatólogo. Lo que vas a lograr es calmar al paciente, calmar su molestia, y luego lo evaluará el dermatólogo. Como hemos dicho que los inhalados son muy usados, estos los utilizamos constantemente. Y estos tienen como efecto adverso en la inhalación que estos pueden quedarse en la faringe, en la lengua o en la laringe. Como también puede suceder con los fármacos tópicos, que van a empezar a debilitar el tejido y a debilitar, ¿no? Y entonces estos fármacos, todo lo que va a pasar desde la boca, que son los anaerobios, los aerobios, gram positivos, gram negativos, fácilmente pueden infectar un hongo como es la Candida albicans, ¿no? Entonces sería el único efecto adverso más molesto de estos inhalatorios. Y finalmente, los oftalmológicos. Tenemos nosotros la prednisona, la fluorometalona, betametasona, dexametasona y la prednisolona. Si nosotros damos en gotas a una conjuntivitis, tenemos que estar seguros que esta sea una conjuntivitis. Tenemos que estar seguros que este paciente va a requerir un corticoide, por lo que hemos estudiado anteriormente. Pero a la vez, tenemos que ver si requiere antibióticos con la conjuntivitis infecciosa. Pero si no es necesario, no le demos. Ayer ya uno de sus alumnos había preguntado si puedo dar antibióticos con corticoides. En este caso de la vía oftálmica es peligroso porque puede desencadenarse un glaucoma. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de estos efectos adversos, muy importantes, de estos grupos, pero libros tampoco, ¿no?, lo muestran. Lo que más nos interesa es ayudar. Hablando ya de corticoides y finalizando la clase, tenemos que tener bien en presente la enfermedad que tenemos hoy en día. Las enfermedades autoinmunes que cualquiera que usted se siente mal y va a un consultorio y le diagnostican una enfermedad autoinmune, tener mucho cuidado, hacerse bien siempre los exámenes complementarios, los exámenes auxiliares, desde un simple examen hematológico, examen de sangre, exámenes sofisticados como los antivirales,
exámenes sofisticados como ecografías de tercer nivel para ver cuál relación hay, qué hace en el riñón, en el corazón, en el hígado, en la tiroides, a nivel del sistema nervioso. Es importante no automedicarse con corticoides por todo lo que le estoy mencionando. Y si estamos recibiendo tratamiento corticoides en mínimas dosis y frenando al sistema inmunológico, tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Estás frenando el sistema inmunológico y estás administrando corticoides. Prácticamente hay que tratar a este paciente como un hilo de seda, viendo siempre las complicaciones. Y aquellos pacientes que están utilizando también corticoides, darles en la dieta bastante proteína. Nuevamente la dieta de las proteínas, ¿no? Las carnes, especialmente el pollo, en los cuanto a los minerales, que hemos visto que los sodio, potasio, cloro, calcio, en los vegetales, ¿no? La vitamina B12, etcétera. Y evitar los alimentos, lo que llamamos la comida chatarra, ¿no? Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta o vayan a desayunar, que tienen la práctica justamente del tema que hemos tratado ahora. Ojalá les haya servido. Ojalá lo estudien, lo practiquen y lo hagan extensivo. Yo lamento mucho que no hagamos las prácticas presenciales con paciente, que siempre lo he hecho yo en farmacología, lo he hecho yo en fisiología, lo he hecho en inmunología, con el paciente a la mano. En este caso, el paciente, utilizábamos los corticoides directamente al paciente y veíamos durante 3 días los efectos que producía al utilizar un corticoide, los efectos que producía a nivel cardíaco, a nivel renal, a nivel hepático. Teníamos al paciente, teníamos el laboratorio, ¿no? Donde nosotros queríamos ya más experiencia, pero lamentablemente estas últimas fechas, no quiere decir que yo solamente esté haciendo la cátedra de farmacología, ¿no? Pero me gustaría ya pertenecer a una cátedra para hacerlo, pero partiendo de la fisiología, principalmente, partiendo de la biología, tanto sea molecular, ¿no? Principalmente, porque no se está tomando muy en cuenta estos cursos básicos. También la bioquímica, ¿no? No se está viendo la biofísica en los estudios preclínicos. A ver. Doctor, buenos días. Disculpe, Sí. tengo una duda. Cuando vamos a darle una indicación para la artritis reumatoide, ¿tengo que dar los glucocorticoides de manera progresiva o es que puedo combinar un glucocorticoide de acción corta con uno de acción intermedia? Primero, ¿qué es la artritis reumatoidea? Una inflamación que se provoca, que ¿Es se produce crónica o es tras aguda? aguda. Aguda se presenta en el momento. Entonces, tú tienes que empezar a dar como antiinflamación, nada más, en forma aguda que hemos dicho. Los de potencia 1, potencia 2, entonces la hidrocortisona. Pero también podemos manejarlo con los de acción rápida, ¿no? Que es la dexametasona. Y entonces haces el monitoreo, haces los exámenes. Lo que yo estoy haciendo dar a entender es que para utilizar corticoides no solo es usar y ver en el paciente qué bien le hace efecto o no le hace efecto. Lo que tengo que pensar primero es un examen clínico, una monitorización, hacer el ABCDE de los pacientes con artritis reumatoidea y según a eso los exámenes de laboratorio, recién iniciar con un tratamiento que cumpla las dos funciones. La artritis reumatoidea es inflamación
¿no? Es dolor. Pues tengo que bloquear primero esos fármacos y lo hacemos con fármacos de lesiones agudas. Como te he dicho, puedes utilizar la hidrocortisona, lo más lógico que podría decir que tiene acción antiinflamatoria y tiene acción mineralocorticoide, ¿no? 1,1, que es lo fisiológico. Y si el cuadro no obedece a la hidrocortisona, utilizar algo más potentes, ¿no? La metilprednisolona, y después pasar a los corticoides ya de acción prolongada, como son la dexametasona, ¿no? La betametasona. Entonces, todo es que no es que el paciente pueda empezar o combinar, no. Hemos dicho las complicaciones que puede haber, ¿no? Tenemos que estudiar bien al paciente y empezar con las dosis que nosotros recomendamos. 200 miligramos, ¿no? De hidrocloruro. Hay una tablita que les he mencionado. Si puede utilizar en las formas agudas, en las formas crónicas. La artritis reumatoidea, la inflamación y el dolor es agudo, pero la enfermedad es crónica. Y entonces tengo que jugar primero por disminuir el dolor, ¿no? Por disminuir la inflamación y posteriormente ya lo crónico. ¿No? Buenos días. Quería hacerle una pregunta. En Sí, caso de la crisis de broncoespasmo, ¿se puede dar los beta-agonistas con corticoides? hemos dicho. ¿Qué hemos dicho primero? No se está en la clase. No, Lo es cierto, primero que se hace en espasmos bronquiales, ¿qué es? La los beta-agonistas. beta, dos, Agonistas. broncodila, tienes que broncodilatar. ¿Mm? Ahora, tú tienes un broncoespasmo de emergencia, ¿no? El paciente está en emergencia, está en shock por el broncoespasmo, no puede respirar, no ingresa aire. Por ejemplo, un asmático, ¿qué haces? Primero, la Bronco, broncodilatación. broncodilatación, ¿no es cierto? Y después que has broncodilatado, ¿qué utilizas en bronco Los antiinflamatorios, doctor, como corticoides en este caso. antiinflamatorios como los corticoides y después los Eh, histamínicos. antihistamínicos y después son los corticoides? Ese es el broncoespasmo. Si es agudo, ¿no? Tú lo puedes hasta sin utilizar medicamentos. Por ejemplo, nosotros en sala de operaciones me hace un broncoespasmo por un estímulo. A ver, cuando tú estás comiendo y te haces un arrocito, te toca nomás la laringe, ya estás haciendo un broncoespasmo, te quedas ahí y provocas dolor, el dolor lo va a eliminar al broncoespasmo. Nosotros en sala de operaciones hacemos la extensión del cuello en el ángulo del maxilar, provocamos dolor y cesa. En niños igual. Cuando nosotros retiramos el tubo endotraqueal, se hace un broncoespasmo, pero sí ese es broncoespasmo severo, ¿no? Y posteriormente ya utilizamos los fármacos de acción del sistema nervioso vegetativo porque es una acción de la acetilcolina que provoca el broncoespasmo, ¿no? Acción de la acetilcolina, contracción de la musculatura lisa bronquial, broncoespasmo. Lo bloqueas con dolor y lo bloqueas con broncodilatadores. ¿Otro? Bueno, muchas gracias. Desayunen, pónganse fuertes, tomen buen desayuno para que hagan la práctica con el doctor Mercado. Sí, doctor. Luego, Gracias, doctor. Hasta luego. te estoy pasando ya para el día viernes sobre el tema que hemos hecho, puro cuadro clínico y tratamiento, así como lo que me han preguntado, ¿ya? Ya, doctor.